Cinco hombres armados entran en la sucursal del Banco de Chile en el barrio Matadero Franklin de Santiago. Son las 13:15 del 16 de julio de 1925. La acción es rápida y contundente. Los asaltantes se llevan entre 30.000 y 50.000 pesos de la época y huyen en un auto marca Hudson lanzando disparos al aire. Dos de los empleados del establecimiento resultan heridos según los diarios de la época. El espectacular robo pasó a la historia de Chile como el primer asalto a un banco en un país que en aquel entonces estaba poco acostumbrado a este tipo de acontecimientos. Sus autores, enmascarados y con un marcado acento español, no fueron identificados de forma inmediata, pero la prensa los bautizó como los Apaches. Los hechos recuerdan las más emocionantes películas de cine norteamericano, pero los miembros de esa banda de atracadores no eran delincuentes anónimos. Efectivamente, detrás de los antifaces se encontraban Buenaventura Durruti, los hermanos Francisco y Alejandro Ascaso, Gregorio Jover y Antonio Rodríguez, 5 destacados anarquistas españoles. El móvil de sus robos, aseguraban, no era el enriquecimiento personal, sino recaudar fondos para la causa libertaria. El paso de los anarquistas por Chile fue apenas una escala de un mes en un viaje de norte a sur de América Latina, que duró más de un año y en el que también dieron golpes en Cuba, en México y en Argentina. En España se habían hecho llamar los justicieros, Grupo Crisol o los solidarios. En América se autodenominaron los errantes. Su objetivo era conseguir dinero para ayudar a los anarquistas presos bajo el gobierno militar de Miguel Primo de Rivera en España y contribuir a proyectos libertarios en los países en que llevaban a cabo sus expropiaciones. Para sus seguidores, sus acciones estaban guiadas por un heroísmo generoso y revolucionario, en pos de una sociedad sin clase y sin Estado. Pero para las autoridades y buena parte de la prensa y de la opinión pública eran simplemente bandoleros. Y su uso de la violencia con fines políticos se origina en un contexto histórico complejo. A finales de los años 10 y primeros de los 20, Barcelona fue conocida como la ciudad de las bombas. En la capital catalana actuaban tanto los grupos de acción anarquista como los grupos de pistoleros a cargos de la patronal. Asaltar un banco era para Durruti y sus compañeros atacar una institución emblemática del capitalismo financiero. No robaban una cooperativa, sino que se dirigían contra la misma médula del sistema capitalista, y partían de la base que el propio sistema económico capitalista de por sí comporta violencia. En septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, dio un golpe de Estado e instauró un gobierno militar en España. Durruti y sus compañeros, que ya eran buscados por su participación en varios atentados y atracos, huyeron de España, y después de una corta estancia en París, destino frecuente de los exiliados españoles, y una expedición frustrada para invadir España y acabar con el gobierno de facto, los anarquistas de nuestra historia tomaron un barco con destino a América. Los hermanos Ascaso y Durruti parten juntos porque el sindicato anarquista, la CNT, les había pedido que hicieran una gira propagandística por América y que consiguieran fondos para poder seguir con la lucha en la clandestinidad en España. Su primer alto en la región fue Cuba, donde se desempeñaron como trabajadores portuarios en La Habana y cortadores de caña en Santa Clara. Y en esa isla caribeña nacieron los errantes. Como represalia por una huelga en la plantación donde trabajaban Durruti y Ascaso, 3 trabajadores fueron apaleados. Al día siguiente, el dueño de la finca apareció apuñalado con una escueta nota junto a él en el que se podía leer: la justicia de los errantes. La persecución de la policía cubana, sin embargo, los obligó a escapar a México. Llegaron a Veracruz, donde encontraron la solidaridad entre los dirigentes de la Confederación General de Trabajadores. El atraco a la fábrica La Carolina de Ticomán en abril de 1925, cuyo botín fue entregado por Durruti a la CGT con el objeto de fundar una escuela racionalista, acabó con la vida de un empleado de la fábrica, lo cual les obligó a escapar de nuevo. Tras un breve regreso a Cuba, durante el cual atracaron el Banco de Comercio de La Habana, los anarquistas embarcaron rumbo a Valparaíso, en el buque Oriana. En cada una de sus escalas, Durruti y sus compañeros contactaban con anarquistas latinoamericanos que les facilitaban información. Cuando llegaban, ya lo hacían vinculados políticamente, todos clandestinos, por supuesto. Y en Chile se juntaron en la sede de la Industrial Workers of the World, que era una central anarcosindicalista creada en Estados Unidos, sobre todo de trabajadores portuarios de toda América. Hay un testimonio de Félix López que sirvió de enlace entre los errantes y el sindicato la Industrial Workers of the World. Este testimonio dice: Durruti nos dijo, ustedes necesitan medios económicos, nosotros se los vamos a proporcionar. La identificación de los atracadores del Banco de Chile como extranjeros
hizo que las autoridades detuvieran a numerosas personas procedentes de fuera del país. El primer inculpado fue Enrique Baró, un taxista sin responsabilidad en el asalto, cuyo coche habían usado los ladrones para huir del banco y que solo quedó en libertad tiempo después cuando el caso fue sobreseído. Durruti y Ascaso, por su parte, habían tomado el tren trasandino en dirección a Mendoza a principios de agosto, días después del robo del banco. Empezaban su periplo, no menos intenso, por Argentina. En Chile y Cuba, no tanto en México, el ambiente libertario y la acción directa eran prácticamente desconocidos. En Argentina no. Allá había muchos exiliados anarquistas, sobre todo italianos y españoles, y la llegada de Ascaso y Durruti fue un acontecimiento único en ese ambiente. De los varios golpes que dieron los anarquistas españoles en suelo argentino, el principal y más violento fue contra el Banco de la provincia de San Martín. En aquella ocasión los asaltantes se llevaron 64.000 pesos, mataron a uno de los empleados del banco y hirieron a otro. Con la policía pisándole los talones, los errantes cruzaron hasta Uruguay, de donde zarparon de regreso a Europa con pasaportes uruguayos falsos en febrero de 1926. Pero Primo de Rivera aún estaba en el poder y regresar a España le resultó imposible, así que París fue de nuevo el lugar elegido para el exilio y para preparar nuevas acciones. El 25 de junio a las 7 de la mañana, sin embargo, Durruti Jover y Francisco Ascaso fueron detenidos en la capital francesa. Se les acusó de posesión ilícita de armas y de planear un atentado contra el rey Alfonso XIII de España, que tenía previsto visitar la capital francesa 2 días después. En prisión y con solicitudes de extradición de Argentina y de España, la situación de los anarquistas se complicó. Sin embargo, una intensa campaña de presión internacional en Francia, promovida por los movimientos obreros, hizo que París optara por no entregarlos. Una vez cumplida su condena, no obstante, debían abandonar el país. No había ni un solo país de Europa que los quisieran, eran muy conocidos. Incluso se plantearon ir a Laurus, pero allí tampoco los querían. Al final los acogió Bruselas con una condición: que cambiaran su nombre y se comportasen. Desde enero del 29 hasta la proclamación de la Segunda República en abril de 1931, residieron allí y después regresaron a España.